frecuente, muy complicada, muy mortal. Sobre todo en algunos individuos con algunos factores que se van a mencionar. Si se dan cuenta, es más común en extremos de la vida. Más frecuente en menores de 5 años, también pacientes menores de 60 años. Y se considera la principal causa de muerte por enfermedad infecciosa en el Perú y en el mundo. Acá nuevamente se dan cuenta que es frecuente en extremos de la vida, menores de 5 años, también en mayores de 60 años. Lo que hace medicina interna ahora se dan cuenta de que la mayoría de pacientes que tienen esta enfermedad tienen más de 50, 60 años, ¿no? También otras enfermedades medias. Es muy difícil encontrar pacientes con una neumonía entre los 20 a 50 años, ¿no? Salvo algunos casos. Otros factores de riesgo que también pueden condicionar una neumonía, por ejemplo, tenemos pacientes con tabaquismo, alcoholismo, disfagia, alteraciones de inmunosupresión también. Esta enfermedad es frecuente en la población general, sí, pero sobre todo en algunos pacientes extremos de la vida y comorbilidades. Por ejemplo, falla cardíaca, falla renal, en EPOC también. Tener en cuenta siempre esto. Ahora sí hablamos de frente de lo que es la enfermedad. ¿Por qué vía ingresa el germen hacia los pulmones? Es la primera pregunta. ¿Cómo es que llega el germen hacia el parénquima pulmonar? ¿Cuál creen que es la vía más frecuente? La vía más frecuente es la microaspiración de contenido de la orofaringe. Esta es la vía por la cual llegan los gérmenes tanto adquiridos a la comunidad como intrahospitalarios. Se dice que aproximadamente el 50% de nosotros nos microaspiramos en la noche, el 50%. Pero por los cilios, por la tos, por el moco, no sucede nada. En cambio, un paciente anciano, en el cual el reflejo de la tos es el mismo, a cierto grado de inmunosupresión va a ser mucho más factible esto. La segunda forma por la cual el germen llega hacia el pulmón es la vía aérea. Y esta vía es la típica de los atípicos. ¿Cuáles son aquellos atípicos? ¿Se acuerdan? Micoplasma, clamidia, legionela, virus, hongos, tuberculosis son atípicos. Los agentes van por vía aérea, principalmente. Y por último tenemos a la vía inhalatoria, a la vía sanguínea. Esa vía se presenta sobre todo en Staphylococcus aureus. Cada vez que les salen ustedes de vía sanguínea, siempre van a asociarlo con Staphylococcus aureus. Y usualmente también puede ser con una pseudomonas. Y esa vía tiene que ver mucho con la fisiopatología de Staphylococcus aureus. ¿El germen más frecuente cuál es? El neumococo. En todas las edades va a ser el germen más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad. En segundo lugar, ahí quizás haya cierta controversia, según lo que ustedes lean. En pacientes jóvenes van a decir que en segundo lugar está el micoplasma. Y en pacientes adultos, Haemophilus influenza. Pero la primera causa siempre va a ser el neumococo. En pacientes inmunocompetentes, inmunosuprimidos, VIH, no VIH, diabéticos, hipertensos, falla carnal, en todos los pacientes va a ser siempre el germen más frecuente. Otra cosa es que bajo ciertas circunstancias o comorbilidades se presente uno que otro germen, pero en general el más frecuente siempre es el neumococo. Algunos conceptos que les van a dar en las siguientes clases: a partir de qué momento hablamos de una neumonía intrahospitalaria. A partir de las 48 horas de estar hospitalizado el paciente, ¿no? Y si la neumonía se presenta después de 48 horas de ser intubado, el paciente, es una neumonía asociada a ventilación mecánica. Punto de corte siempre es 48 horas. Ahora, tú le das de alta al paciente. ¿Hasta los cuántos días posalta se considera intrahospitalaria la neumonía? Porque tú le das de alta el lunes y el siguiente lunes regresa y ese día en la comunidad ya. O sea, ¿cuánto tiempo puede permanecer la flora intrahospitalaria del organismo? Hasta 90 días incluso, de un mes a 90 días. ¿No? Tener en cuenta eso. Mi papá fue hospitalizado, doctor, en marzo. Fue dado de alta y viene por neumonía, considerarlo dentro de intrahospitalaria. Depende de lo que ustedes lean, te ponen de un mes a 90 días, ¿no? Donde si hay consenso es el punto de corte para inicio, 48 horas. La segunda pregunta: ¿cuál es el germen más frecuente de neumonía intrahospitalaria? Acá me dice Pseudomonas o aureus. Aureus pseudomonas. Depende de lo que lean. La flora intrahospitalaria cambia de acuerdo al hospital, ¿no? Lo que sí es cierto es que en neumonía, o sea, ventilación mecánica, es más frecuente es aureus. Acá sí, aureus. Pero la neumonía nosocomial propiamente dicha, ahí sí va a ser la Pseudomonas aeruginosa.
Ahora que mañana me traigan un artículo de New England que se lo que es otro germen puede ser, porque repito que la flora cambia de acuerdo al hospital. Eso lo van a ver en la siguiente clase. Hablemos un poco del germen más frecuente, que es el neumococo. Diplococo gram positivo, coloniza lo que es la orofaringe y de ahí se sigue por microaspiración. Su principal factor de virulencia va a ser la cápsula de este germen. Esa cápsula inhibe la opsonización y la fagocitosis. O sea, este germen no puede ser ni fagocitado ni opsonizado. Cuando un germen no puede ser ni fagocitado ni opsonizado, ¿quién nos defiende contra el germen? Las inmunoglobulinas, el vaso y el complemento. Entonces, un paciente aesplénico, sin vaso, hipogamaglobulinémico e hipopoplastémico será más frecuente este germen. Según su cápsula, hay más de 90 tipos capsulares de neumococo. De los 90 tipos, los 23 primeros tipos me producen el 95% de enfermedades por ese germen. Ahora, de los 90 tipos, ¿cuál es el más pesado de todos, el más peligroso de todos? El tipo 3, porque tiene su cápsula más gruesa, supuestamente. Ahora, son las patologías donde el neumococo es la causa más frecuente. Es la causa más frecuente de neumonía que viene a la comunidad y también la causa más frecuente de neumonía en VIH. VIH con neumonía, lo más común es neumococo, no es neumocistis, ¿ah? Ojo. También es la causa más común de neumonía redonda, llamada así por el tipo de infiltrado, vamos a verlo después. También es el principal germen que me infecta a los pacientes con influenza. Un paciente con neumonía por influenza a veces no se muere sí por la influenza, se muere sobre infección bacteriana, principalmente por quién? Neumococo. También es la principal causa de efusión paraneumónica. Más del 50% de neumonías neumocócicas hacen efusión de ese tipo, paraneumónica, que no es igual a empiema, son cosas distintas, ¿ah? Eso lo van a ver en el siguiente clase. También es la causa más frecuente de OMA y de sinusitis. Es la causa más frecuente de sepsis en pacientes sin vaso. Paciente que no tiene vaso por cirugía, por reumatismo congénito o qué sé yo, y está séptico, porque ¿cuál es el germen más frecuente? El neumococo. ¿Qué es la PBE? Es la peritonitis bacteriana espontánea. Usualmente se presenta en cirróticos con ascitis. Ahí el germen más frecuente, ¿cuál es? E. coli. Pero en pacientes con síndrome nefrótico, sobre todo niños, recuerda que un síndrome nefrótico es hipogamaglobulinémico. Por orina pierde inmunoglobulinas. Y los capsulados son frecuentes en hipogamaglobulinémicos, acá es el germen. Y también es la causa más común de meningitis, en general en adultos. La causa más común de este cuadro no es el meningococo, es el neumococo también, ¿no? Son de las situaciones en las cuales este germen aparece como la causa más frecuente. Mira, sepsis post-esplenectomía, a la cabeza, de lejos, neumococo. Cualquier paciente séptico con antecedente que no tiene vaso por N causas, lo más común va a ser este germen. Y mucho más abajo, Haemophilus influenza. Antiguamente, este cuadro es del 2009, leías la edición del Mandelbrot del año 80, era al revés. A la cabeza estaba Haemophilus influenza y más abajo el neumococo. ¿Por qué ha cambiado eso? Por la inmunización. A partir del 86 se aplicó la vacuna contra Haemophilus influenza B. Por eso que este Haemophilus ha casi disminuido. Eso les recomiendo siempre a los que hacen residentado y estudian de los bancos de preguntas del año 80, de eso, pensando que la pregunta se va a repetir nuevamente, ¿no? Algunos leen, ¿no? Causa más frecuente de sepsis sin vaso, hemófilo. Bueno, fue hace mucho tiempo. Eso pasa mucho en lo que son infecciosos. Cambia el germen, cambia el antibiótico, ¿no? Tienes que tener cuidado. ¿Cuál es el cuadro clínico de la neumonía neumocócica? ¿Cuál es el esputo radiológico? Perdón, ¿cuál es el esputo clásico del neumococo? El esputo errumbroso. Errumbroso, con H. Errumbroso. Es un esputo de color medio anaranjado, marrón. ¿Cuál es el cuadro que nos da el neumococo en la radiología? La consolidación global. ¿Cómo te das cuenta que este infiltrado es una consolidación? ¿Qué es lo que encuentras? Broncograma aéreo. Broncograma aéreo. ¿Qué cosa es una consolidación? Un patrón alveolar. ¿Qué significa eso? Que el alveolo se encuentra lleno de líquido. Ese líquido puede ser agua, puede ser sangre o puede ser en ese caso pus. Digo el alveolo, no los bronquios. ¿Qué vas a ver entonces? Un fondo blanco, que son los alveolos llenos de pus. Y en ese fondo blanco, acá no se ve por la luz, vas a ver espacios aireados, como tubos de aire, que son los bronquios, que no están llenos de pus. Porque un patrón alveolar es el alveolo con pus, no los bronquios. Entonces, el hallazgo de esto es
diagnóstico de un patrón alveolar. En este contexto, una neumonía, un alveolo lleno de pus. Mira, consolidación lobar acá, se insinúa un poco broncorama de ello, y neumonía redonda, llamada así porque el infiltrado es redondeado, ¿no es cierto? Ahora, ¿en quiénes ocurre esto? En muy niños y muy ancianos. Muy niños y muy ancianos, sobre todo muy niños, por poco desarrollo de los poros de Kohn y canales de Lambert. ¿Se acuerdan de ello? Los poros de Kohn, canales de Lambert, le comunican los alvéolos entre sí. Un niño no los tiene muy desarrollados, entonces la pus no puede irse de alvéolo a alvéolo y se queda una consolidación incompleta. A eso le llaman una neumonía redonda. El segundo germen de frecuencia en adultos es Haemophilus influenza. Hay dos tipos de Haemophilus influenza: el Haemophilus influenza capsulado y no capsulado. El más peligroso, ¿cuál es? El capsulado, o tipo B llamado, tipo B larga, B. Este Haemophilus influenza es el que casi ya no hay por la inmunización. La vacuna que se aplicó a partir del 86 hizo que ese Haemophilus casi desapareciera. ¿Y qué me daba? Bronconeumonía, artritis séptica, meningitis, epiglotitis, el paciente se moría por esto. ¿Cuál es el que es frecuente ahora? El que es frecuente es el no capsulado, o no tipo B. ¿Qué tan frecuente es? Es la segunda causa de neumonía adquirida en la comunidad, en adultos sobre todo. Y sobre todo, ¿a quiénes afecta? A pacientes con secuelas pulmonares, llámese EPOC o bronquiectasis, sobre todo, ¿no? Es el principal germen, la principal bacteria que me exacerba la bronquitis crónica, sobre todo. Y miren que me da un patrón multilobar, consolidación acá, consolidación acá, consolidación acá, bronconeumonía, multilobar, a diferencia de el neumococo, que es solamente un lóbulo, lobar. Otro germen, Staphylococcus aureus. Este germen, ¿por qué vía? Les dije que se lleva vía hematógena. Entonces, siempre habrá, como dice acá, el antecedente de una puerta de entrada. Esa puerta de entrada puede ser una celulitis, una artritis séptica, un corte, una vía central infectada, etc. O sea, el paciente ingresa por una celulitis y por vía sanguínea el germen se va a pulmón. Y como es por vía hematógena, se siembra y me da, mira, nódulos pulmonares múltiples que se abscedan, se necrosan. No solo eso, también me da empiemas y neumotoras también. Es una neumonía muy complicada. Cuando tienes formación de 2 o más abscesos se llama neumonía necrotizante, que es justamente este cuadro de acá. Produce una serie de factores de virulencia, de los cuales uno que me gustaría que lean un poco más es la PBL, la Phantom Valentin Leucocidin. Esa Phantom Valentin Leucocidin sobre todo es producida por Staphylococcus aureus resistente comunitario. Ustedes pensarán que aureus resistente solamente está en el hospital. No. Un 30% de Staphylococcus aureus de la calle son resistentes. Y son resistentes de las adquiridos en la comunidad. Me da justamente esta PDL. ¿Y qué es esa PDL? Produce necrosis de tejidos, cutáneo y pulmonar. ¿Cuándo sospechar, por ejemplo, que una celulitis de la calle es por un Staphylococcus aureus resistente? Bueno, tiene formación de absceso. Celulitis con absceso, sospecha de Staphylococcus aureus resistente comunitario. Ten cuidado. Entonces, antecedente, puerta de entrada y neumonía con abscesos pulmonares múltiples. ¿Cómo está? Mira, nódulos pulmonares múltiples que se necrosan, se cavitan, empiemas, neumatoceles, neumotoras. Mira, neumonía necrotizante. Acá tienes una consolidación, broncorama de ello, consolidaciones múltiples que se cavitan, sea antecedente de puerta de entrada. Les saben, por supuesto, lo más probable es que les pongan, ¿no? El paciente empieza a cuadrar con celulitis, pero en la vida real a veces la puerta de entrada no la encuentras. Entonces buscas factores de riesgo. Una neumonía que vi así, por ejemplo, fue un agricultor. No me dijo nunca que tuvo una celulitis, artritis séptica ni puerta de entrada, pero el hecho de que trabaja en el campo, se hace escoriaciones constantemente, probablemente por ahí vaya esa puerta de entrada. Otra puerta de entrada también es cuál puede ser los pacientes con GA renal, que tienen su vía central, que se les para infectando, por ejemplo. Busquen eso siempre. Klebsiella pneumoniae, bacilo de Friedlander. Este germen es un gran negativo, puede ser intra o extrahospitalario. ¿Okay? Si se presenta adquirido en la comunidad, ¿se presenta en qué contexto? Se presenta en diabéticos, alcohólicos, EPOC, sobre todo.
Se presenta, ojo, en ese contexto. No estoy diciendo que es el más frecuente en los diabéticos. Si les preguntaran, por ejemplo, paciente con diabetes mellitus y neumonía, ¿cuál es el germen más frecuente? Neumococo, o sea, siempre es el neumococo. Solamente que determinada condición me predispone para determinado germen. Esta pregunta la puse hace unos años, la puse diabético con tos de puto purulento, fiebre y con un infiltrado neurológico compatible con neumonía. ¿Cuál es el germen más frecuente? El 99% me marcó Klebsiella pneumoniae, la respuesta era neumococo. Reclamaron obviamente, ¿no? Usted en el minuto 20 dijo de que, no, así, ¿no? Que la Klebsiella, me mandó a chocar hasta con notario, entonces, ¿no? Reclamo. Obviamente ese reclamo fue destruido, ¿no? Es de referencia. Ahora, otra cosa es que te pongan en un contexto así, paciente diabético, con neumonía, en lóbulo superior derecho, con formación de absceso y que desplaza la cisura hacia abajo, neumonía pesada, así se llama, es ese clásico cuadro de este germen. Y su esputo característico en jarabe de grosella, como una gelatina roja del paciente, ¿no? Ese es algo distinto, están poniendo un cuadro clínico sugerente de este germen, pero en general, el más frecuente diabético, renales, con EPOC, con falla cardíaca, siempre es el neumococo, siempre el neumococo. Pseudomonas aeruginosa. Vamos a hablar un poquito sobre este germen, sobre todo es de presentación en adquiridos en el hospital, ¿no es cierto? Se considera la principal causa de neumonía intrahospitalaria. También está dentro de los dos gérmenes que me infectan a las bronquiectasias. El más común es Haemophilus y ahí nomás la Pseudomonas. También produce una enterocolitis necrotizante. ¿Qué es ese cuadro? Vamos a hablar un poquito de eso. Sobre todo se da eso en inmunosuprimidos, no VIH, ¿sabes? Cuando me refiero a no VIH, ¿a quiénes me refiero? Corticoterapia prolongada, neoplasias o quimioterapia, o neutropénicos sobre todo. ¿Qué segmento del intestino se afecta acá? El ilion terminal. Ilion terminal. Entonces, ¿en qué cuadrante, hipocondrio, segmento del abdomen se encuentra el ilion terminal? ¿Se acuerdan? Ilion terminal, fosa ilíaca, hipocondrio flanco, ¿dónde? Fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca derecha. Se inflama el ilion terminal. Entonces, el cuadro clínico, ¿a qué se puede parecer? A una apendicitis. ¿Pero en qué contexto? Inmunosuprimido, sobre todo no VIH. Neutropénico, de forma clásica. ¿Cuál es la principal causa de neutropénico? Quimioterapia. Entonces, el cuadro clásico es neutropénico postquimio con un cuadro pseudoapendicular. Sospecha de enterocolitis necrotizante por pseudomonas. O tiflitis por pseudomonas. Una tiflitis, acuérdense, es la inflamación del ilio terminal, en ese cuadro, pero tienen que plantearlo en ese contexto. No quiero que mañana vean un paciente en emergencia con más burna y positivo y le pongan enterocolitis por pseudomonas. No. O sea, tienen que tener ese contexto. ¿Qué otro cuadro me da? Otitis externa maligna. ¿Cuál es el contexto? Diabéticos. ¿Qué pasa con ese paciente? Tiene una sepsis por pseudomonas, por ejemplo, una ITU. Y por vía hematógena la pseudomonas no se sabe por qué se va al pabellón auricular. Se pone flebótico y se le necrosa la oreja, se le cae la oreja. Ese cuadro lo he enseñado toda mi vida y nunca lo había visto hasta hace una semana. Tenía un paciente con una ITU por una pseudomona y la nada en el oído se le pone como esa negro, ¿no? Y se le cae finalmente el oído. Y fue justamente ese cuadro. Pero se presenta en ese contexto, diabéticos. Y finalmente el clima gangrenoso. También se presenta en neutropénicos. Comienzan a aparecer lesiones ulcerativas necróticas, como las que se ven acá, múltiples lesiones necróticas ulcerativas, pero en un contexto de inmunosupresión. Lo que le gusta ver, antibióticos. ¿Qué son las polinas me cubre pseudomonas? Ceftazidima de tercera, ceftazidima de cuarta. Fluoroquinolonas, cipro y levofloxacina. Aminoglucósidos, amicacina, gentamicina y tobramicina. Penicilina de tercera generación, piperacilina con el tazobactam, ¿no es cierto? Carbapenems, ¿cuáles? Les ayudo con dos, imipenem y meropenem. ¿Cuál es el otro? Doripenem. El ertapenem no cura pseudomonas. Imi, mero, dori.
Imipenem, meropenem, doripenem, doripenem, ¿ya? Ertapenem no cura pseudomonas. Monobactámico, solamente hay uno, Astronan. Astronan. ¿Para qué me sirve el Astronan? Es útil para infecciones por pseudomonas en alérgicos a penicilina. Ustedes saben que cefalosporinas, penicilinas, carbapenems y monobactámicos son betalactámicos. Entonces, si tienes alergia, por ejemplo, a penicilina, teóricamente también tendrías alergia a cefalosporinas y los demás. No siempre es así. Si eres alérgico a la penicilina, tienes un 30% de posibilidad también de serlo a las cefalosporinas. Un 5% de serlo a los carbapenems y menos de 1% a los monobactámicos. Entonces, alérgico a penicilina, sepsis por pseudomonas, el antibiótico más seguro de usar, ¿cuál sería? Astronan. Esa es su indicación. Polimicinas, ¿cuál? Colistina. ¿Cuándo usamos la colistina? ¿Cuándo han visto que usan? Resistencia a carbapenems. Esas pseudomonas que bajan de UCI, ¿no es cierto? Con R, todo en carbapenems, ¿no? Entonces, colistina. Y por último tenemos a la fosfomicina, que se activa solamente en la vejiga, vía urinaria baja. O sea, solamente útil para itus bajas, cistitis, no para itus altos. Solamente para que tengan los conceptos, eso no les voy a preguntar, pero actualmente también se hablan de términos de MDR, XDR, PDR, no solo para tuberculosis, también para gérmenes intrahospitalarios, como los gram negativos. Recuerda que los gram negativos intrahospitalarios se dividen en dos grupos: las enterobacterias y los bacilos gram negativos no fermentadores. ¿Cuáles son las enterobacterias? E. coli, Klebsiella, Serratia, Proteus, ¿no? Lo que ustedes conocen. Enterobacterias viven en el intestino. Y tenemos los gram negativos no fermentadores, que no viven en el intestino, pero viven en el hospital. ¿Cuáles son esos no fermentadores? 1. Pseudomonas. 2. Micro. Acinetobacter baumani. 3. Stenotrophomona maltófila. ¿Se acuerdan? Stenotrophomona maltófila, Acinetobacter baumani y lo que es la Pseudomonas aeruginosa. También se dividen según su mecanismo de resistencia. Van a hablar, ¿no? Pseudomonas MDR, XDR, PDR. ¿Qué le doy? Agua bendita, no le doy nada. Pues mira, todos los antibióticos. Antibióticos, PDR, mira, RR, todos los antibióticos. Olvídate. Patrones radiológicos de neumonía. Neumonía neumocócica, consolidación lobar. Lobar. Usualmente se presenta en la base derecha. Usualmente. No se presenta, pero usualmente es abajo. Hemófilus influenza, consolidación multilobar. Staphylococcus aureus, neumonías necrotizantes. Miren, absceso, nódulos múltiples que se cavitan en pieles. Antecedente, puerta de entrada. Klebsiella neumonía. ¿Qué contexto? Diabéticos, alcohólicos, ¿no? Hipócritos. Miren esta consolidación y miren la cisura acá, compárenla con la de neumococo, un poco recta, comparen esa de acá, mira cómo se desplaza hacia abajo. Desplazamiento cisural, neumonía pesada, porque es muy exudativa. Esas neumonías son clásicas de los gram negativos como Klebsiella y también se puede presentar en tuberculosis, también en tuberculosis. Dense en cuenta la densidad de esta consolidación, es heterogénea, que está más radiolúcido, no más lento. ¿Por qué? Porque se está observando, ¿no? Una consolidación que se observa, que se calienta. También conocen eso, ¿no? Neumonía típica y atípica. Es una clasificación algo antigua, pero que todavía sigue usándose, ¿no? ¿Cuál es la neumonía atípica? La que no me da consolidación. Y la típica me da una consolidación. ¿Cuál es la causa más común de neumonía atípica? Mycoplasma pneumonia. No me da una consolidación, pero sí mira un patrón intersticial bilateral. Y la típica, el más frecuente, ¿cuál es? El neumococo, ¿no? Consolidación. Mycoplasma pneumonia, agente de hito. Se adquiere por vía inhalatoria, altamente contagioso. ¿Y en quiénes se presenta este germen? En jóvenes, adolescentes, adultos jóvenes, digamos entre los 10 a los 40 años, más o menos. Difícil que se presente en ancianos. Puede haber también, pero más complicado. ¿Los cuadros creen que son leves o son moderados a severos? Van a ser leves a moderados. Leves por lo general, son cuadros pseudogripales. ¿Cuál es la característica clínica de las neumonías atípicas? La cefalea intensa, mialgia, tos seca. Lo ocultas y puede que no encuentres nada, o algunos crepitantes quizás, pero puede que no encuentres nada.
Pero en la placa que encuentro es un patrón intersticial bilateral. ¿Cómo se llama cuando no encuentras nada a la ocultación pero sí una placa? Disociación clínico-radiológica. Ahora, si bien este germen se asocia, bueno, me da cuadros leves, va a asociarse con mucha autoinmunidad. Puede producirme autoanticuerpos. Me puede dar cuadros autoinmunes como Guillain-Barré, una milis transversa, y de forma clásica me induce producción de crioglobulinas, anticuerpos fríos, que pueden ser causa de anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos. Entonces, anemia por anticuerpos fríos y neumonía, micoplasma neumónico. También de forma clásica y en los libros, y es algo que no se ve en la vida real, es que el tímpano se infla como un globo, dice. Ese cuadro le llaman meningitis bulosa. O sea, ¿se asocia con qué? Anticuerpos fríos, Guillain-Barré, milis transversa, entre los cuadros. Son cuadros autolimitados, o sea que se curan solitos. En 1 a 2 semanas se curan solos. ¿Cómo sabemos que es este germen? Se le pide ELISA IgM para micoplasma. Se manejan con macrólidos, sobre todo, acitromicina o claritropicina. Por 5 días por lo menos, un poco más quizás. Segundo germen que tienen que saber los atípicos, Legionella pneumófila. Aquí también se adquiere por inhalación. ¿Pero inhalación de qué? Vapor de agua. Por eso que es muy asociado con aire acondicionado. Aire acondicionado. La primera descripción de este germen fue hace en la década del 80, 70 me parece, en una convención de legionarios, así se llama un grupo de amigos, ¿no? En un hotel, ¿ya? Después de esa convención se dieron cuenta que varios cayeron con un cuadro respiratorio severo, y como descubrieron el agente le pusieron enfermedad de los legionarios. De ahí se debe ese nombre, no creo que una guerra mundial o algo, nada que ver, es por eso. Ahora, este germen puede producir los cuadros. El cuadro más leve se llama fiebre de Pompeck y es un cuadro autolimitado, pseudo gripal. Te da como una gripe, cefalea, tos seco, unos cuantos días, se cura solito. Y el cuadro más severo se llama legionelosis, enfermedad de los legionarios. Para que te pregunten eso, te van a poner un contexto, por ejemplo, de contacto con aire acondicionado. Una oficina, una convención, un hotel, algo por el estilo. Y los cuadros acá sí son severos, no es como el micoplasma, que son leves, ¿no? Acá sí son graves. Bronconeumonía me da, multilobares. Si bien el es atípico, me da un patrón alveolo intersticial bilateral, con consolidaciones. Y aparte de la neumonía, que avanza rápidamente, hay cuadro extrapulmonar, trastorno de conciencia, diarrea, hiponatremia, hematuria, hepatitis, miomasitis, son desastres. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Antígeno urinario para legionela, antígeno urinario para legionela. ¿Cómo se maneja? Depende de lo que lean y depende de la resistencia. La mayoría tiende a usar levofloxacino porque hay resistencia a los macrólidos muchas veces. Se deja al menos por 5 días, un poco más dependiendo de la evolución de los pacientes. ¿Qué más tenemos en los atípicos? A las clamidias, clamidia citasi y neumonía, ¿no? Igual me dan cuadros de un cuadro atípico de una neumonía, ¿no? Acuérdense que los cuadros atípicos se caracterizan inicialmente por cuadros pseudogripales. Cefalea intensa es la regla, con tos seca. La citacosis se asocia con contacto con aves, sobre todo, con pericos, loros o palomas simplemente. Y también me dan cuadros extrapulmonares. Por ejemplo, me da exantema, hepatitis, encefalitis, miocarditis. Y en ocasiones se puede parecer a la fiebre tifoidea. O sea, me da fiebre sin elevación de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? Esplenomegalia. Cada vez que les hablen ustedes de una clamidia y les digan cuál es el antibiótico de elección, la respuesta siempre es doxiciclina. Doxiciclina es elección para este tipo de cosas. Un par de semanas. ¿Cuándo eran ustedes de un cuadro aspirativo de neumonía? Yo les he preguntado, bueno, yo les he dicho cuál es el principal mecanismo por el cual el germen va hacia el pulmón, cuál es la microaspiración de la orofaringe, ¿no? Entonces, con ese concepto todas las neumonías serían aspirativas, no es así. ¿Cuándo se llama así? Aspirativa,
cuando encuentras un infiltrado pulmonar en un paciente con alto riesgo de aspiración de contenido de la orofaringe. ¿Quiénes tienen alto riesgo? Pacientes con problemas neurológicos, por ejemplo, secuelas de DCD, una miastenia, un Lilian, que está de moda ahora, alcohólicos, antecedentes de trastorno de conciencia, por ejemplo. Eso el paciente, por ejemplo, postconvulsivo, viene a tu guardia con infiltrado pulmonar, lo pones como aspirativo. Los gérmenes más aislados, ¿cuáles creen que son acá? Sigue siendo el neumococo, el más aislado. Pero sospechamos que hay una gran proporción de anaerobios. ¿Ya? Pero no puedo decirle que son los más frecuentes, porque no son los más aislados. Ahora, ¿por qué no se aíslan? Es porque son de difícil cultivo. ¿Ustedes alguna vez les ha llegado a un cultivo que les ha dicho que se ha aislado un anaerobio? Uno de estos gérmenes, por ejemplo. Un fusobacterium, una prebotela, nunca, porque son de difícil cultivo. Entonces, hay ciertas condiciones que me van a sugerir que están presentes estos gérmenes, por ejemplo, riesgo de aspiración. Paciente con trastorno de conciencia, secuelas de DCB y una neumonía, tengo que pensar siempre que están estos gérmenes. ¿Qué más? Enfermedad periodontal, ¿no? Gingivitis crónica, por ejemplo, también. Alcohólicos, esputo fétido, cualquier que sea purulenta fétida, anaerobios. Formación de absceso pulmonar. Cuando les hagan la clase de absceso pulmonar, les van a decir que los más frecuentes que los más de absceso van a ser los anaerobios y cultivos negativos. Tienes una expresión purulenta, francamente purulenta, paciente sin antibióticos, y la mandas para el cultivo. Tú jurarías que ahí sale algo. Acá crece un estafilococo aureus y no crece nada. Tienes que pensar en anaerobios. ¿Por qué? Porque son de difícil cultivo. Una secreción francamente purulenta, tú esperarías encontrar pues, un germen maligno, ¿no? Pero si no encuentras nada, pensarás que son anaerobios porque justamente no suelen aislarse. ¿Cuáles son los anaerobios que sueles encontrar? Estos tres, que son los más frecuentes de la cavidad oral. Los streptococos, fusobacterium y prebotella. Aquí está el cuadro para que lo comparen. ¿Cuál es el antibiótico de elección para neumonía por anaerobios o aspirativa? Clindamicina. Clindamicina. ¿Qué me cubre esa clindamicina? Me cubre anaerobios y gram positivos de la cavidad oral. No tengo clindamicina. ¿Qué alternativa tengo? Para cubrir anaerobios. Si no puedo dar clindamicina, ¿qué le podré dar al paciente aparte? Anaerobios. Tengo, por ejemplo, ampicilina sulbactam, amoxicilina con ácido clavulánico o carbapenems. Lo que no se recomienda para neumonía por anaerobios es metronidazol, ¿ya? Porque el metronidazol solamente cubre anaerobios, no cubre a gram positivos. Y la ventaja de los otros antibióticos es que tienen cobertura contra gram positivos también. ¿Por qué? Porque es cierto, son los más frecuentes que se encuentran, pero cuando se aspira el contenido de la orofaringe, tienes que pensar que en la boca pues tienes de todo. Tienes anaerobios, tienes gram positivos, gram negativos incluso. Por eso que sí, el antibiótico más usado e indicado es una clindamicina, que solemos asociarla con ¿qué? Con ceftriaxona o levofloxacin. Por eso que el esquema usual que van a ver es ceftriaxona o ceftrialevo, ¿ya? Pero, o clindalevo, ¿ya? Pero si les preguntan por un solo antibiótico, se va a hacer clindamicina. Otras neumonías atípicas son las producidas por virus. También me dan un patrón intersticial bilateral. Si les preguntan cuál es el principal virus que produce neumonía, ¿qué responde? Influenza. Influenza es el principal virus causante de neumonía. Y los cuadros son algo parecidos a los atípicos: cefalea, mialgia, tos seca, que van a ver un patrón intersticial bilateral. Otros virus, por ejemplo, varicela, me dan algo parecido, pero quiero que miren esta placa, lo que está cerca sobre todo. ¿Qué es lo que produce? Microcalcificaciones, presencia de microcalcificaciones en la placa de tórax. Es típico de la neumonía por varicela zoster. Microcalcificaciones. Entonces, si me da una placa con un patrón micronodular bilateral, el diferencial, ¿cuál será de la neumonía por varicela? Tuberculosis miliar. ¿Ya? Una placa de neumonía por varicela está en el diferencial de milia. La placa con milia no es patognomónica de tuberculosis, ojo, pero la más frecuente es influenza. Estamos en cambio de clima, entrando a época de influenza. ¿Cuándo pensar? Influenza es un virus ARN, ortomixovirus, 2 proteínas, hemaglutinina
y neuroamilidasa, H y N, ¿no? Que todo el mundo ya las conoce. Hemaglutinina, la H, ¿qué me permite? La entrada del virus a la célula. Me permite la entrada del virus a la célula. Ustedes saben que el virus entra a la célula para que se replique. Y una vez que se replica, se libera. La liberación de los nuevos virus, ¿por quién está dada? Por la neuroamilidasa. Uno lo introduce y otro lo saca, lo libera. Los cuadros van a ser de gripe, tos seca, fiebre alta, cefalea, mialgia, postración, sobre todo cefalea y postración. ¿Cómo diferencia una gripe de un resfriado común? La gripe es producida por quién? Por influenza. El resfriado común por rinovirus. ¿Cómo se diferencian clínicamente? El resfriado común me da rinorrea. Rinorrea y malestar, sin mucha postración. Puede ser, digamos así, a la práctica trabajar. En cambio con la gripe, no. La gripe influenza se postra, cefalea intensa y postración. Con esa ya no vas a la rotación y trabajas, ¿no? Aunque con ninguna más de las dos igual, ¿no? Pero esa como que te postra más, como que te postra más. Los cuadros se autolimitan en 3 a 5 días, o sea, se curan solitos. La complicación más frecuente de la influenza, la gripe, es la neumonía viral. Neumonía viral. Y esa neumonía puede sobreinfectarse por neumococo, les mencioné. ¿Cómo se manejan? Hay algunos antivirales, pero en realidad no han demostrado ser efectivos, como por ejemplo los inhibidores de la neuroamilidasa. O sea, que inhiben la liberación de los nuevos virus. Pero en sí, el manejo de la neumonía por influenza, el manejo de soporte, es un cuadro que se cura solito. Ustedes habrán visto, ¿no? H y N, ¿no? H1N1, H2N1, ¿qué significa eso? Solo influenza A se divide y dice en subtipos de acuerdo a la variación de la aglutinina y neuroamilidasa. Este virus influenza A, hay A, B y C ya, de influenza. Pero influenza A es el que produce las pandemias. ¿Por qué? Porque afecta a humanos, a cerdos, aves, a caballos y otros animales, mamíferos. Entonces, como afecta a varias especies, tiene capacidad de cambiar constantemente. Y justamente influenza A es que de acuerdo a la variación de la H y la N se divide, mira, hay hasta 18 subtipos de hemaglutininas y 11 de Ns, neuroamilidasas. Y acá surgen las combinaciones, y a veces una combinación contra la cual no tenemos anticuerpos, ¿no? Y vienen lo que son las epidemias, ¿no? Por ejemplo, tenemos H1N1, etc. Dice que cada 10 a 20 años, así dice, ¿no? Ocurre un evento. Ocurre que una sola célula es infectada por un virus de influenza humana y un virus de influenza, por ejemplo, aviar. Y los virus intercambian material genético y dan origen a una nueva especie contra la cual no tenemos anticuerpos. Eso dice que ocurre cada 10 a 20 años. ¿Ya? La última epidemia de influenza, ¿cuándo fue? 2009, ¿no es cierto? Ya. Habrán escuchado por ahí que se acerca una nueva epidemia de influenza porque estamos justamente en la época. Cada 10 a 20 años sucede ese evento. Tendré en cuenta eso. Miren, inhibidor de la neuroamilidasa, ¿no? Bloquea la liberación de los virus. En esa época de epidemia de influenza, todo el mundo que le dejaban oseltamivir, que es este antiviral. Pero se ha visto que no tiene sentido, ¿no? No cambia el pronóstico de la evolución de los pacientes. En otras palabras, soporte y estar atento a la sobreinfección bacteriana, por ejemplo, por neumococo. Diagnóstico de neumonía. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Tengo un paciente con tos, esputo purulento, fiebre con crepitantes. ¿Qué le pido para el diagnóstico? Una sola prueba. Placa, haga hemograma, ¿qué le pido? Placa de tórax. Diagnóstico es clínico, radiológico. Clínico, radiológico. Clínica con una consolidación. ¿Qué tengo que preguntarles a la clínica? Que el cuadro sea agudo, pocos días de evolución. Tos, esputo purulento, fiebre y a la ocultación crepitantes, pero un cuadro agudo, pocos días de evolución. Porque si un paciente viene con ese infiltrado y tiene una tos seca, sin fiebre, hace 2 meses, pensaré en todo menos en neumonía. Sería un cáncer, tuberculosis o qué sé yo. Cuadro agudo. ¿Qué pruebas de laboratorio tengo que pedir adicionalmente? La pregunta es, ¿se piden cultivos para saber si es una neumonía? No se requieren cultivos, es clínico radiológico. Los cultivos solamente se suelen pedir en pacientes críticos que pasan a UCI. A ese le pide hemocultivo, ¿no? Por 2, cultivo de esputo y otras pruebas más.
pero usualmente no se requieren los cultivos para el diagnóstico de la infección. Otra pregunta, ¿cuándo pido una placa de control? Mi paciente ingresó el día lunes con neumonía. Al día jueves ya está bien, está para alta para el día viernes. Hay que pedirle placa para el alta, placa de control siempre. Al poco tiempo se pide, eso ya se va a limpiar. La respuesta es que no se requiere pedir una placa de control en menores de 50 años. Menores de 50 años le das alta sin problemas. Más de 50 años sí, placa de control a las 6 semanas. ¿Por qué? Conforme pasa tu edad, también que avanza el riesgo de padecer una neoplasia, por ejemplo. Entonces, si tienes, por ejemplo, un paciente de 60 años que vino con su neumonía, con ese infiltrado, a los 3-5 días se curó clínicamente de la neumonía. Ya no tiene fiebre, ya no tiene tos, pero la placa de control, el infiltrado sigue siendo el mismo a las 6 semanas, ¿no? O sea, la placa sigue siendo la misma y la clínica ya no está presente. ¿Qué tienes que sospechar ahí? Que es cierto, tuvo su neumonía, pero esa se instauró sobre algo más. ¿Qué algo más puede ser? Una neoplasia, por ejemplo, o tuberculosis. Eso se llama síndrome de neumonía no resuelta, la persistencia del infiltrado radiológico. O sea, aproximadamente demora 6 semanas dependiendo de cada germen incluso, ¿no? Una cosa es cura clínica, que es inmediata, otra cura radiológica. Clínicamente está sano a los 5 días, pero la placa persiste anormal por lo menos 2 hasta 6 semanas en estos pacientes. Consideraciones. Están todas las pruebas que se puede solicitar adicionales, hemocultivo, cultivo de esputo, antígenos urinarios, sobre todo en pacientes admitidos a UCI. Ellos son los que tenemos que pedir estos exámenes. En el resto solamente placa y clínica. Este cuadro es interesante. Por ejemplo, neumococo con sepsis. La cura radiológica demora de 3 a 5 meses. Una cosa es cura clínica y otra cosa es cura radiológica. Y algunos me quedan incluso con secuelas en algunos casos. Clínicamente debe estar sano a los 5 días, pero por placa todavía con algún infiltrado algunas semanas más. Tener en cuenta incluso varía según cada género. Esto es importantísimo, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando hacían esto? 33, nos percutían al paciente, nos hacían bien bonito esto. Todo para que después de unos años se reduzca el examen físico a MD, pasa bien en AHT, ¿no? Y murió por completo su cirugía respiratoria. Esto es algo importante. Acuérdense que lo que es síndrome de condensación no es patognomónico de neumonía. Condensación significa el alveolo lleno de líquido. Puede ser falla cardíaca, puede ser hemorragia pulmonar, una vasculitis que han visto ustedes, ¿no? Y en este caso una neumonía. ¿Cómo sé que un paciente requiere ser hospitalizado? Hay varios scores para ver qué tan mal está el paciente y decidir su hospitalización. El score original, inicial, es el score de Fine. ¿Ya? Son como 20 variables demográficas, clínicas, de laboratorio, que se suman y se restan y me dan un puntaje. Que me dividen al paciente en clases de riesgo. A partir de la clase de riesgo 3 para adelante se sugiere hospitalización. Clase de riesgo 1 y 2 puede ser de manejo ambulatorio. La mayoría de estudios que evalúan score de riesgo siempre ven lo que es el FAM, que es el score, digamos, inicial. Sirve, pero es muy complicado. ¿No? A ver, en emergencia con 50 pacientes, ¿puedo hacer esto? No se puede, ¿no? Por ejemplo, por eso que los europeos lo simplificaron y sacaron lo que es el Q65. Algunos lo conocen. C de confusión, U de más de 42, frecuencia respiratoria menor igual a 30, presión arterial menor a 60, edad 65 años antes. Cada variable tiene un punto. De tal manera que de 0 a 1 punto CUR, mortalidad 1.5% a su casa. CUR 2 puntos, de 1 a casi 10, se hospitaliza. CUR 3 puntos, más de 20%. No solo se hospitaliza, sino que incluso también puede pasar a UCI. Este CUR tampoco te determina al 100% a todos los pacientes. Sino, ¿qué crees que le falta al CUR? Comorbilidades. No coge a las comorbilidades. Entonces, si tú te cuadriculas y solamente agarras esto, a la próxima que tengas un paciente en emergencia, a ver, señor, usted viene por neumonía, está lúcido, muy bien, su está en 40, está bien, frecuencia respiratoria es 25, presión
100, 70, muy bien, señor. Edad, 60 años. No tiene nada, señor, doctor, pero mi glucosa está en 400. No me interesa, señor, mira. Tiene 0, 1.5, no se da la casa, no. Toda comorbilidad se hospitaliza. Igual, tienes un abuelito de 95 años. A ver, abuelito, muy bien, sabes tu nombre, López le pones, ¿no? Uria 40, respiratoria en 20, abuelito, un punto, abuelito, ¿no? Te vas a tu casita, abuelito, ¿no? Abuelo 95 años, ¿no? Toda anciano se hospitaliza, ¿ya? Y toda comorbilidad también se hospitaliza, o sea, no te cuadricules, ¿ah? No, eso te ayuda. Todos los scores te ponen abajo, ¿no? Pero lo más importante es la valoración clínica independiente de cada paciente por el médico. Si quieren ver más score, hay mucho más también. Miren. Acá está el score de la ITSA. Este me sirve ¿para qué? Para ver qué paciente que ya se hospitalizó va a pasar a UCI. O sea, lo que es curva 65 y FAI me sirven para ver quién se hospitaliza. Y el score de la ITSA ATS para admisión a UCI. Uno que ya se hospitalizó, ¿quiénes van a pasar a UCI? ¿Y cuáles son esos puntos fuertes que dicen que el paciente puede complicarse? Obviamente puede ya tener shock séptico o si requiere necesidad de ventilación mecánica invasiva, pasar a UCI, ¿no? Acá, con un criterio mayor o 3 en los menores, se sugiere evaluación e ingreso a UCI, cuidados intensivos. Esto sirve sobre todo para que pacientes van a requerir un apoyo más importante, ¿no? Como les mencioné, también tenemos otras escalas que evalúan igual mortalidad y complicaciones en pacientes con este problema. Las más usadas, recuerden, van a ser la EFAIN, que es muy complicada, y el CUR-65, para que la conozcan simplemente. Y finalmente, tratamiento. Ya saben hacer el diagnóstico, saben cuál es el germen más frecuente, me interesa cómo lo manejas. Tienes que ver qué pacientes van a ser candidatos a manejo ambulatorio o manejo hospitalario. Si son candidatos a manejo ambulatorio, tienes que ver si tienen o no tienen factores de riesgo de resistencia. ¿Cuáles son los factores de riesgo de resistencia antibiótica? 3 sobre todo. Edad mayor de 60 años. Comorbilidades. Y uso previo de antibióticos en los últimos 90 días. O sea, todos los pacientes de medicina interna, ¿no es cierto? Más de 90 años, comórbidos y uso previo de antibióticos en los últimos meses, todos los de medicina interna. O sea, la mayoría de pacientes que vemos tienen factores para resistencia. Digamos que no, que es un paciente joven, con 20 años de edad, sin comorbilidades y con neumonía. ¿Con qué puedes manejarlo? Con macrólidos, al menos por 5 días. ¿Qué tenemos de alternativa? Siempre tienes tu primera línea y también tienes la alternativa, doxiciclina, alternativa. ¿Cuándo usaremos esta alternativa? Cuando tienes una contraindicación a uso de macrólidos. Farmacología, a ver, ¿qué RAMs conocen ustedes de los macrólidos? ¿O qué una contraindicación importante? Han hecho aparte también ahorita cardiología, macrólidos, síndrome de QT largo, me pueden dar, QT largo, ¿ya? ¿Y el QT largo a qué me predispone? Arritmias ventriculares malignas, torsades de Pons, por ejemplo, ¿no? ¿Saben, no es cierto? Entonces, un paciente, por ejemplo, con una fibrilación auricular con respuesta a tipo neumonía, ¿le darás macrólidos? Como que no sería lo mejor, podrías darle una alternativa, por ejemplo, doxiciclina. Si tienes factores de riesgo para resistencia, ponte un ancianito, que por ahí tiene criterios para manejarlo ambulatoriamente, lo haces con fluoroquinolonas respiratorias. No cipro, cipro no cubre neumococo, o levo, o moxifloxacin, al menos por 5 a 7 días. ¿Qué hacemos con el paciente que se hospitaliza? Tenemos alternativas, usamos solamente fluoroquinolonas, por vía parenteral de preferencia, que no hay acá, o usamos la combinación que todo el mundo ha visto, cefaloporinas más macrólidos. ¿Qué es lo que usualmente damos? Ceftriaxona más acitro o claritro. La guía no te dice ceftriaxona, la guía te dice cefalosporinas más macrólidos. O ceftriaxona o cefotaxima. Usualmente damos ceftriaxona. En los que pasan a UCI, algo parecido. Un beta-lactámico, que puede ser ceftriaxona, cefotaxima o
ambisulbactam asociado a macrólidos o levofloxacin. Entonces, en ambulatorios podemos usar manejo bioral con macrólidos o fluoroquinolonas. En hospitalizados, usualmente dejamos cefalosporinas más macrólidos. ¿Por cuánto tiempo hay que dar los antibióticos a un paciente con neumonía? Siempre que ustedes tienen una indicación, un fármaco, pregúntense por cuánto tiempo lo voy a dar y cómo voy a hacer el seguimiento del paciente. Vamos a ver eso. Esto es interesante. Siempre el paciente debe estar con vía endovenosa. Sepsis hasta el final, no siempre. Dependiendo si a las 48 o 72 horas hay estabilidad clínica. ¿Qué significa eso? Que no tenga circe el paciente. Que no tenga fiebre, no tenga taquicardia, no tenga taquismo, se sienta mucho mejor, el hemograma haya mejorado, puedo pasar la vía oral. Si empecé con fluoroquinolonas endovenosas, acuérdense que un esquema me dice eso, ¿no? Fluoroquinolonas, le paso al mismo antibiótico por vía oral, no hay problema, levo endovenoso, levo oral. Eso no usamos porque no tenemos levo endovenoso. ¿Qué tenemos acá? Cefalosporinas como Z son las más macrólidos. A los 3 días el paciente es estable, pasamos a vía oral con amoxicilina de 500 a 1 gramo cada 8 horas, más macrólidos vía oral. Y le completamos el esquema al paciente. O sea, todo depende de la estabilidad clínica. No requiere que se siempre con vía endovenosa. ¿Cuándo suspendemos? O sea, ¿cuánto tiempo dura el antibiótico? Va a durar tan solo una semana, 5 días a una semana, si se ha alcanzado estabilidad clínica en las primeras 48 a 72 horas. ¿Qué significa eso? Que el hemograma mejorado, que no tenga CIRS y no requiere oxígeno. Si en las primeras horas has alcanzado eso, el manejo dura solamente 5 o 7 días. Si no, vas a tener que dar más días los antibióticos. No es que se deja 14 días, no. El menor tiempo posible. Dando el menor tiempo posible se disminuye y se ha visto las complicaciones y sobre todo la resistencia bacteriana. Ahora, no siempre va a ser así, una semana. Hay situaciones en las cuales se tiene que dejar antibióticos por mucho más días. Por ejemplo, formación de abscesos. Eso ya les van a mencionar. Acá se dejan antibióticos por lo menos 6 a 8 semanas. Igual lo que es el encima, un mes por lo menos. Entonces, algunas situaciones clínicas van a mencionarte de que no va a ser una semana, quizá pueda ser mucho más tiempo. Y por último, si tienes suerte de en un cultivo, en un paciente grave, hallar un germen, vas a dar un antibiótico específico para ese germen. Por ejemplo, si tenemos un Staphylococcus aureus resistente a penicilina, ¿cuál es el de elección? Vancomicina. Me dirán eso, ¿no? ¿Qué se sugiere ahora? Linezolid. Para pulmón. ¿Por qué? Porque la vanco es más tóxica que el linezolid. Y solamente un 5 a 28% de la vancomicina llega a pulmón, o sea, biodisponibilidad del antibiótico. Más biodisponible es el linezolid y menos tóxico. No tengo line, dame vanco, pues nadie te va a decir nada, ¿no es cierto? Nadie te va a decir nada. Pero ¿cuándo, por ejemplo, podrán ustedes iniciar vancomicina a un paciente? ¿Cuál es el cuadro clínico de una neumonía por Staphylococcus aureus? Puerta de entrada, abscesos pulmonares múltiples, ¿no? Sospechas que es un Staphylococcus aureus. En ese momento de la placa de tórax de su paciente en emergencia con abscesos múltiples, con su celulitis de fondo, dice Staphylococcus aureus, ¿qué antibiótico vas a iniciarle empíricamente? ¿Oxacilina o de frente vancomicina? Es un caso grave, ¿no? O sea, ahí tú no puedes darlo. Vamos a darle, a ver, señor, oxacilina, a ver qué pasa, ¿ya? En 3 días, ¿no? En 3 días se muere el paciente. Entonces, en casos graves, acuérdense, tienen que usar antibióticos de amplio espectro, ¿no? Y así, de acuerdo a la sensibilidad, si es que aíslas tú el germen, vas a dar uno u otro antibiótico. Saca lo que es la última. ¿Listo? Esto